Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo, vamos a dar un poco acerca de las tintas de seguridad que se utilizan en distintos documentos. Estas tintas se utilizan para proteger determinados tipos de documentos de posibles imitaciones, alteraciones o falsificaciones. Por lo tanto, se utilizan en pasaportes, en billetes de banco, en cheques, documentos de identidad, etc. Pueden ser de varios tipos, por ejemplo, indelebles o penetrantes, luminescentes o fluorescentes, delebles, lábiles, fugitivas, fugaces o evasivas, magnéticas que cambian de color, iridiscentes, transferibles, sangrantes y metamétricas. Las tintas indelebles o penetrantes están compuestas por negro de anilina, que tiene un gran poder penetrante y las hace muy insolubles. Estas tintas no solamente están en la superficie del papel, sino también en su masa. De esta forma es muy difícil borrar este dibujo que crea la tinta sin causar un daño grave en el papel. Se utilizan, por ejemplo, en los dólares americanos, en los que se aplican una presión de 4 toneladas por centímetro cuadrado. Una presión suficiente como para que penetre hasta el corazón mismo del papel. Las tintas luminiscentes o fluorescentes, que también se llaman tintas invisibles o tintas simpáticas. Estas tintas aparecen en cierto documento de seguridad, como el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir o los billetes de euro. Llevan incorporadas una serie de aditivos que los hace sensibles a ciertas radiaciones, como las infrarrojas o las ultravioletas. De esta manera, para poder verlas, necesitamos someterlas a una luz infrarroja o una luz ultravioleta en función del tipo de tinta que sea. Las tintas delebles, lábiles o fugitivas, también se llaman fugaces o evasivas, tienen la característica de que se disuelven fácilmente en agua. De esta forma cambian su estructura y se pueden borrar fácilmente. Se alteran también al contacto con productos químicos de lavado y entonces varían de color. Se suele utilizar en los dibujos de fondo de los documentos con objeto de dificultar la falsificación. También es bastante frecuente utilizar una combinación de estos dos tipos de tintas. Aquí vemos tintas invisibles en un pasaporte alemán, en este caso visibles con luz ultravioleta, en la página biográfica del pasaporte español, también con luz ultravioleta, y en este caso las páginas anteriores del pasaporte español también. Aquí vemos una página del pasaporte italiano con una tinta deleble con la que está hecha el sello de la República. Ante cualquier tipo de manipulación, este sello se emborrona. Bien. Otro tipo de tintas son las magnéticas, llamadas también de lectura OCR, que significa reconocimiento óptico de caracteres. Para poder leer esas tintas necesitamos un aparato que lea este tipo de dibujo. Son tintas en las que se han introducido una cierta carga de magnetismo, utilizando una serie de materiales como son los hierro, magnetita o algo parecido. Los euros y los dólares llevan este tipo de tinta. Se utilizan también en los documentos de identidad. Por ejemplo, el DNI español
En la parte posterior aparece una inscripción con tinta magnética, con toda una serie de números y dígitos, en los que aparecen todos los datos del DNI. Este sería las cintas de lectura OCR de un DNI español, que al pasarla por la máquina de lectura OCR, pues se pueden leer todos los datos que aparecen en el DNI, hasta 15 datos. Aquí vemos también caracteres OCR, una carta de identidad francesa, y esto es en caso de una carta de identidad alemana. Tintas que cambian de color. Existen toda una serie de tintas que cambian de color en función de que se miren de frente o en ángulo. Son tintas que se utilizan para determinados billetes de euro, por ejemplo, 50, 100 y 200 y 500. También en el DNI español se puede observar este tipo de tinta. Son muy difíciles de falsificar, prácticamente imposible. Las tintas iridiscentes son tintas que producen un efecto óptico de iridescencia, como pueden ser los reflejos del aceite o del gasoil bajo el agua. Esto se produce bajo un determinado ángulo de incidencia de la luz. Es un sistema de seguridad que podemos observar en los billetes de 5, de 10 y de 20 euros. No es tan complicado como el otro. Aquí vemos tintas OBI en un documento de residencia de extranjeros en España, variando el ángulo de visión, la tinta pasa de color verde al azul. Aquí no se puede observar porque no podemos mirarlo, claro. Aquí una carta de identidad belga, también este mapa de Bélgica, está impreso una tinta de este tipo y según el ángulo de visión pasa del verde al azul oscuro. Tintas transferibles. Son tintas que pasan de un soporte a otro. Se utilizan normalmente en los laminados plásticos que se adhieren a la página biográfica de los documentos. De esta forma, al intentar manipular el documento de identidad para cambiar la foto, por ejemplo, pues al pegarlo de nuevo ya no coincide exactamente estos dibujos. Las tintas sangrantes son tintas que destiñan cuando se imprimen en el papel. El pasaporte español la lleva como numeración de las páginas, por ejemplo. Si se intenta manipular esta numeración, el documento sufre una alteración bastante grave. Y por último, las tintas metamétricas son tintas de composición metálica, que aparece, por ejemplo, el nuevo pasaporte japonés. Aquí vemos un pasaporte español que al observarlo con lupa, si vemos una falta de líneas entrelazadas, están deterioradas o rotas, y no hay una cierta continuidad, pues es posible que este pasaporte esté falsificado, porque han levantado el plástico, han cambiado la foto y han vuelto a pegar y ya no hay coincidencia entre estas líneas. Aquí vemos tintas sangrantes, también el pasaporte español, ¿no? Que esto, si se intenta manipular, el pasaporte se estropea. Y aquí vemos estas tintas metamétricas, el nuevo pasaporte del Japón, en el que se realiza con estas cintas estas florecitas. Bien, esperemos que les haya servido de utilidad esta breve introducción a las tintas y os esperamos en un próximo vídeo.